Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver el tema de caída libre. La caída libre es un movimiento con aceleración constante. Acá, acá yo les hice un apunte para ir viendo el tema, donde podemos decir que es casi constante, ¿sí? Porque vamos a ver algunas consideraciones al respecto. El tema de caída libre es el ejemplo de un movimiento en donde soltamos un objeto y cae libremente hasta llegar al piso, ¿sí? Em, las consideraciones que se tienen que tener en cuenta cuando hablamos de caída libre es que, primero, estamos en el planeta Tierra. Entonces, la fuerza que se ejerce sobre ese cuerpo, que es lo que genera la aceleración, es la aceleración de la gravedad de nuestro planeta. Si estuviésemos en otro planeta, si estuviésemos en la Luna o en el Sol, la atracción gravitatoria sería diferente, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, la aceleración debido a la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué les digo que es casi constante? ¿Sí? Porque no es exactamente este valor en todos los lugares de la Tierra, sino que la Tierra, como no es perfectamente esférica, sino que tiene una forma irregular, digamos, no es perfectamente una esfera. Entonces, eh, en diferentes alturas, en diferentes puntos, no es lo mismo la atracción gravitatoria en la cima de una montaña que supuestamente al nivel del mar, o si estuviésemos debajo del nivel del mar, ¿sí? Entonces, para tener una aproximación más o menos aceptable, decimos que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, bajo ciertas condiciones que son las simplificaciones que hacemos del caso. Primero, despreciamos el efecto del aire, ¿sí? Asumimos que un objeto cae de manera libre, ¿sí? Pero sabemos que no siempre pasa así. O sea, sabemos que no es lo mismo soltar una pelotita de vidrio que va a caer casi de manera ideal que soltar una hoja de papel en el aire, ¿no es cierto? Entonces, la hoja de papel, por el efecto del aire, tiene un efecto de sustentación que las moléculas del aire generan sobre la hoja de papel. Lo mismo pasa, digamos, un avión, por eso no se cae un avión, por eso una ala delta puede volar y no cae como una piedra hacia abajo, ¿verdad? Entonces, si despreciamos el efecto del aire y consideramos como que estuviese en el vacío, o que si, por ejemplo, lo que estamos analizando es si se deja caer una piedra que tiene poquito volumen y una masa relativamente grande, entonces ahí se va a verificar exactamente las leyes del movimiento de caída libre como las vamos a ver ahora. Otra de las cosas que vamos a considerar es que la distancia de la caída es mucho menor al radio de la Tierra, ¿sí? Suponemos que eh, esta es la esfera de la Tierra, ¿sí? Bueno, suponemos que la caída se realiza muy chiquitito cercano a la Tierra, no es que nos vamos cerca de la atmósfera, tenemos mucho más arriba acá en la atmósfera, porque ya la atracción gravitatoria va a ser diferente a 9,8 y no la vamos a poder considerar constante. Entonces, considerando que las caídas son acá cercanas a la Tierra, 100 metros, 200 metros, 300 metros de altura, ¿sí? Estas consideraciones son bastante aproximadas. Otra de las cosas que despreciamos es la rotación de la Tierra y también despreciamos el efecto de la Luna, ya que si, por ejemplo, tuviésemos la Luna en este sector y nosotros estamos considerando un objeto que cae acá, acá yo tengo la fuerza de atracción de la Tierra y de la Luna hacia arriba, o sea que en definitiva la atracción gravitatoria va a ser menos que si yo la Luna la tuviese del otro lado, en donde se sumarían los dos efectos. Este efecto de la atracción gravitatoria de la Luna lo conocemos muy bien a través de las mareas. Fíjense cuán grande es el efecto de la Luna que atrae el agua de los mares y hace que cuando la Luna está lejos, su atracción gravitatoria es poca, entonces el agua está en su marea baja y cuando la Luna atrae el agua
hacia arriba tenemos el otro efecto de la marea, ¿sí? Entonces, para los ejemplos de caída libre, considerando estas 4 consideraciones o simplificaciones, podemos decir que vamos a trabajar con una buena aproximación, ¿sí? Una aceleración constante. Teniendo aceleración constante, nos movemos dentro de los ejercicios que estuvimos trabajando hasta ahora. O sea, lo que vimos hasta ahora de movimiento rectilíneo con aceleración constante, la caída libre, entra dentro de esas consideraciones. En la Tierra, ¿sí?, asumimos que la aceleración de la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. En la Luna, esta es la aceleración de la gravedad en la Luna. Como la Luna tiene una masa más chica, su atracción gravitatoria es menor, genera una aceleración en su superficie de 1,6 metros por segundo al cuadrado. Y fíjense, en el Sol es de casi 3 veces la aceleración de la gravedad que tiene la Tierra. Por ser una masa muchísimo más grande, entonces genera una atracción gravitatoria muchísimo mayor. La aceleración en la superficie del Sol es mucho más que en la superficie de la Tierra, y en la Tierra es mucho más que en la superficie de la Luna. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo suelto una piedra en la Luna, cae hacia la superficie de una manera. Si la suelto en la misma altura pero en la Tierra, va a caer más rápido, y si la suelto a la misma altura pero en el Sol, va a caer aún más rápido. Este tema de caída libre está en el libro, en el Ser-Semansky, en la página 53. ¿Sí? De allí están explicadas y están descritas estas consideraciones también. Bueno, ya pasando a un ejemplo, esto también está en el libro, está en la página 54, es el ejemplo de soltar una moneda desde la terraza de un edificio y ver cuál es la ley de movimiento que describe su caída hacia el piso. Lo principal en estos ejercicios de caída libre es definir el sistema de referencia. Si yo digo, bueno, mi sistema de referencia el origen está acá arriba en el edificio, desde donde yo suelto la moneda, y digo que para arriba es lo positivo y para abajo es lo negativo, ahí yo sé que la aceleración de la gravedad es hacia abajo, pero yo dije que lo positivo era hacia arriba, porque yo lo definía hacia arriba el positivo, ¿sí? Entonces, la aceleración de la gravedad, que va a ser la aceleración en el eje Y, yo a este eje lo llamé Y, ¿sí? Lo podría haber llamado X también, lo puedo llamar de la manera que yo quiera, ¿sí? Pero si yo defino que hacia arriba es el positivo, entonces la aceleración en el eje Y es de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Está bien? Si para arriba es lo positivo, mi aceleración es negativa porque es hacia abajo. Defino que mi posición inicial, el I0, vale 0 porque mi sistema de referencia lo inicié acá en la terraza del edificio, y supongamos el ejemplo de que yo una moneda la tengo en la mano y la suelto, ¿sí? O sea que arranca desde la posición de reposo, es decir, arranca con velocidad inicial 0. Si usamos la fórmula que ya conocíamos de la posición con un movimiento con aceleración constante, era la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si sabemos que la posición inicial es 0, ¿sí? Porque mi sistema de referencia yo lo definí acá en la terraza. Si la velocidad es 0, quiere decir que este término también desaparece, me queda que la posición y es igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración en el eje Y es de menos 9,8, ¿verdad? Porque habíamos definido que es lo positivo hacia arriba. Entonces, si hago 9,8 dividido 2 me queda 4,9. Entonces, la fórmula final de la posición
Cuando yo suelto una moneda desde una altura de un edificio, es de menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Y de la misma manera que tenía la fórmula de la posición con aceleración constante, tengo la fórmula de la velocidad con la aceleración constante. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La velocidad final es 0 y la aceleración es menos 9,8. Entonces, la velocidad en el eje Y va a ser de menos 9,8 por t. Veamos cómo funciona esto en este ejemplo. Fíjense que si yo la suelto y veo que pasa luego de un segundo, es decir, quiero ver qué posición tiene luego de un segundo que está cayendo y qué velocidad tiene luego de un segundo. Tomamos la ecuación esta acá que calculamos de menos 4,9 por el tiempo al cuadrado y hago que la posición en un segundo es igual a menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 1 por 1, 1, o sea que luego de un segundo la posición es de menos 4,9 metros. Quiere decir que desde el momento 0 yo dejo pasar un segundo y cayó 4,9 metros. Menos es para abajo, porque yo definí a mi positivo hacia arriba. ¿Está bien? Entonces tiene una posición acá de menos 4,9 metros. Es decir, en un segundo hizo 4,9 metros para acá abajo. ¿Qué velocidad desarrolló en ese segundo? Bueno, usamos esta fórmula de velocidad y es de menos 9,8 por 1, porque yo quería saber en el segundo 1. ¿Está bien? Me da una velocidad de menos 9,8 metros por segundo. Ahora bien, otra forma de analizar estas ecuaciones es decir, bueno, ¿qué pasa si la torre mide 58 metros de altura? Podemos calcular cuánto tarda en llegar al piso. La fórmula de la posición es de menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Yo sé que mide 58 metros de altura, es decir, quiero saber cuánto tiempo le lleva recorrer estos 58 metros, es decir, que tengo que despejar el tiempo de acá. Entonces pongo el tiempo es igual a I dividido 4,9, I dividido 4,9 con el signo negativo, ¿sí? Porque tengo el signo negativo aquí, entonces todo esto lo traslado para aquí abajo y me llevo también el signo negativo. Entonces, el tiempo es igual a la raíz cuadrada, es decir, este cuadrado lo paso como raíz hacia el otro lado, de menos I sobre 4,9. Acá hay una consideración para hacer, es que si recuerdan desde las reglas de la radicación, en los números reales no podemos hacer una raíz de un número negativo. Bueno, pero no nos asustemos, porque como el positivo era hacia arriba y el negativo era hacia abajo, yo sé que el I que tengo que lograr es de menos 58 metros, ¿sí? Es decir, que desde acá hasta acá hay 58 metros, esta posición es menos 58 porque el 0 estaba acá y acá vienen los negativos. Entonces, acá tengo menos 58. Si yo pongo menos 58, este menos acá se va con el menos del menos 58 y me queda positivo. ¿Está bien? Entonces, tengo la raíz de un número positivo y me da que el tiempo que tarda en recorrer esos 58 metros es de 3,44 segundos. Este ejemplo que está aquí no lo vamos a ver, por ahora no lo vamos a ver. Si lo quieren mirar, está en la página 55 del libro, pero no nos vamos a meter, es un poquitito más complejo. Están en condiciones de resolverlo, pero quiero seguir avanzando. Les voy a dejar para que resuelvan un ejercicio que se los voy a transcribir después. Acá está escrito muy chiquito, pero básicamente dice qué altura posee un edificio si un objeto se suelta desde su terraza y tarda 4 segundos en tocar el piso. Es un ejemplo de un ejercicio básico y sencillo que después se los dejo para que lo resuelvan ustedes. Y acá les dejo también otro ejercicio resuelto, haciendo una comparación de qué pasa en la Tierra y qué pasa en la Luna.
Este ejercicio dice, ¿cuánto tiempo tardará en caer una moneda que se suelta desde la terraza de un edificio de 60 metros de altura? Y calculemos también cuánto tarda en caer si en vez de estar en la Tierra está en la Luna. ¿Está bien? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, el edificio, supongamos que tenemos el mismo edificio en la Tierra y tenemos un edificio también en la Luna. Déjenme tener un poco de imaginación con esto. En la Tierra la aceleración de la gravedad es de 9,8 y en la Luna la aceleración de la gravedad es de 1,6. Acá yo voy a definir mi sistema de referencia con el positivo hacia abajo. Acá yo elijo para dónde poner el positivo, si hacia arriba o hacia abajo. Bueno, acá yo elegí poner mi positivo hacia abajo. ¿Qué me permite poner el positivo hacia abajo? Y trabajar con todas las magnitudes con el signo positivo. Yo prefiero siempre trabajar cuando hacemos ejercicio de caída libre con el positivo hacia abajo y no con el positivo hacia arriba. ¿Por qué se los mostré de las dos formas? Porque está bien hacerlo de cualquiera de las dos maneras, siempre y cuando tengan en cuenta que si ponen el positivo hacia arriba, el valor de la aceleración es negativo porque es hacia abajo. El valor de la velocidad también va a estar relacionada con la posición y va a ser negativa porque va a ser hacia abajo. Bueno, recordemos acá, lo que yo tengo es la fórmula de la posición. Bueno, fíjense acá, me equivoqué, puse la X, pero que en realidad es la Y, ¿sí? Es I igual a I0 más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración de dgi por el tiempo al cuadrado, porque llamé la I acá, o sea que acá va una I y acá va otra I, ¿sí? Entonces, la ecuación común de aceleración constante, sabiendo que como yo la suelto, arranca, digamos, la posición 0 yo la definí acá arriba, o sea que x0 vale 0, y b0 también vale 0 porque yo la suelto, no es que la empujo con velocidad inicial, sino que la suelto. Me queda que es igual a la posición, es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La altura, la posición que yo quiero que recorra toda la altura del edificio son los 60 metros. Por un medio, por la aceleración de la Tierra por el tiempo al cuadrado, y en este caso es lo mismo, pero en vez de la aceleración de la Tierra, es la aceleración de la Luna. Yo quiero despejar el tiempo, o sea que hago el 60, lo multiplico por 2 y lo divido por la aceleración. 60 por 2 divido la aceleración, a eso le aplico la raíz cuadrada, porque esto lo despejo como una raíz cuadrada, y me queda que el tiempo es la raíz cuadrada de 2 por 60 dividido de 9,8, y en la Luna es 2 por 60, pero en vez de dividirlo por 9,8 es 1,6 la aceleración de la gravedad en la Luna. Eso me da que en la Tierra tarda 3,5 segundos en caer y en la Luna tarda 8,66 segundos. Fíjense cómo con una aceleración de la gravedad menor, en la Luna, en caer esos 60 metros tarda casi 9 segundos, cuando en la Tierra son 3,5. Y si vemos qué pasa con la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. En este caso la velocidad inicial es 0, o sea que es la velocidad final igual a la aceleración por el tiempo. La aceleración en la Tierra por los 3,5 segundos y la aceleración de la Luna por los 8,66 segundos que tardó en caer. Fíjense cómo en la Tierra alcanza una velocidad cuando toca el piso de 34,3 metros por segundo, mientras que en la Luna de 13,86. ¿Sí? Es menor la velocidad final de la Luna porque la aceleración de la gravedad es más chica. Bueno, estos son los ejercicios típicos que me interesa que puedan resolver de caída libre. Resuélvanlos a estos ejercicios y traten de despejar sus dudas, yo se los dejo resueltos y les voy a dejar un ejercicio propuesto para que me lo entreguen la semana que viene. Bueno, muchas gracias.